Muy buenos días para todos. Señor les bendiga. Les invito a que oremos para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, te damos la gloria a ti, Santo Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a rescatar lo que se había perdido, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, y dejó la tumba vacía y se sentó, ascendiendo a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, y desde allí intercede por nosotros. Pero nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y ahora creemos, Santo Señor, que tú estás en tu iglesia, que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Hoy te adoramos y hoy disponemos nuestro corazón para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, hoy iniciamos una nueva serie que he titulado Cristo magnificado en mi cuerpo. Y el título para el sermón del día de hoy es Asegúrese de su destino eterno. Nos vamos a basar en la carta a los Filipenses, que fue escrita por Pablo cuando él estaba preso en Roma. Y Filipos era una ciudad que era una colonia, por decir algo así, del Imperio Romano. Y allí, en esa ciudad, que era muy próspera, era una ciudad que era habitada por muchos romanos, incluso del ejército que ya se habían retirado y vivían allí, como por decir algo, pensionados, estaban ya retirados, hacían negocios, y era una ciudad también de personas que incluso pagando altísimas sumas de dinero habían comprado la ciudadanía romana y por eso vivían allí con ciertos privilegios. Eso nos hace entendidos de que Filipos, para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, era una ciudad difícil. Era una ciudad que era próspera, que era rica, que tenía muchas ventajas, que tenía muchos privilegios, pero que muchos consideraban que no necesitaban de Dios para sus vidas. Ahora, usted conoce esta ciudad. La mayoría de los que vivimos en esta ciudad no somos de aquí, no nacimos aquí, sino que vinimos aquí. La gran mayoría de los que están aquí conmigo no vivíamos aquí. Muchos vienen de lugares de Santander, de la costa, de Bogotá, pero no nacimos aquí. Y algo podemos decir todos los que estamos aquí. Esta es una ciudad próspera. Esta es una ciudad bonita. Esta es una ciudad que dejó de ser pueblo, que ya viene en franco desarrollo. Es una ciudad que está creciendo y que se está multiplicando en población y que los estudiosos dicen que en el 2050 esta ciudad tendrá por encima de los 650,000 habitantes, si todavía estamos aquí. Pero se necesita del Evangelio.
Y Pablo estaba preso en Roma. Y vamos a leer Filipenses capítulo 1, de los versos 20 al 26, a ver qué nos tiene el Señor para nuestra vida en el día de hoy. Y dice así, yo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice la palabra, Filipenses 1, 20 al 26. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o sea que muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar una labor más fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones para sentirse orgullosos en Cristo Jesús, de lo que Él está haciendo por medio de mí. Amén. Amén. Mis amados, aquí vemos a un Pablo que está preso en la cárcel. Y las cárceles de ese tiempo no se comparan en nada con las cárceles de hoy en día. En esa época las cárceles quedaban en unos sótanos profundos que los llamaban mazmorras. Y esos sótanos profundos eran llenos de humedad y llenos de oscuridad, y a los encarcelados les ponían cadenas con grillos en un cepo, donde en muchos casos el encarcelado tenía, conocen ustedes el yugo del buey, como un yugo de buey con las manos extendidas, y les hacían inclinar la cabeza y les aprisionaban sus pies también con grillos, de tal manera que el detenido o estaba sentado en el piso o estaba arrodillado, o si lo ponían de pies no se podía inclinar. Y así pasaban mucho tiempo. Pero vemos que Pablo aquí nos dice algo. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Pablo no estaba poniendo su mirada en el sufrimiento que estaba viviendo. Pablo no tenía su mirada en vergüenza por estar preso siendo un apóstol de Jesucristo. Pablo era consciente de que él había sido derribado en el camino a Damasco cuando era un perseguidor de cristianos y había tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, quien le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero que tú pienses en eso. Pablo tuvo un encuentro personal propiciado por Cristo. Él buscaba cristianos cuando se llamaba Saulo, él buscaba cristianos para llevarlos presos, para matarlos. Incluso fue testigo de la muerte de Esteban y estaba ahí. Y dice la Escritura que sus ropas fueron tiradas a los pies de Saulo.
Pero viene ese encuentro con Jesucristo y su vida fue completamente transformada a tal punto que fue derribado y quedó ciego durante un tiempo. Y el Señor lo envía donde un profeta. Y allí el Señor le da dirección y le dice, ahora me servirás. Ahora harás lo que yo te envíe a hacer. Y eso es lo que el Señor a su iglesia también le dice el día de hoy. El Señor quiere que nosotros seamos entendidos, que tenemos todos los cristianos hijos de Dios, que estamos esparcidos por toda la tierra, que tengamos un entendimiento como el de Pablo. Él no se avergüenza del Evangelio. ¿Se acuerdan en otro pasaje cuando él está preso en la cárcel con Silas? Dice que ellos en la cárcel adoraban al Señor. Ellos no estaban con su mirada puesta en las circunstancias de los grillos, en las circunstancias de la humedad del encarcelamiento, en el sufrimiento, en los latigazos, en los golpes, en los palos, en todos los castigos que a ellos se les impusieron en ese tiempo de persecución. Ellos no estaban con su mirada puesta en esa circunstancia, sino que miraban al Señor. Tenían seguridad. Y Pablo tiene esperanza. Y dice que sigue actuando y lo seguirá haciendo porque tiene el valor de Cristo. Es decir, Pablo no se siente gozoso porque él era fuerte para soportar, sino que sabía y entendía que Cristo en él era el que lo estaba fortaleciendo y era el que lo iba a llevar. Y en otro pasaje más adelante, o bueno, aquí mismo, lo quiero aclarar, dice él mismo, sea que yo viva o que muera, pues Cristo será glorificado. Y pensemos en esto. Nosotros damos la gloria al Señor cuando llega el chequecito de la quincena. Pero cuando se está acabando el chequecito de la quincena, ya no le damos la gloria al Señor. Ya no actuamos de esa manera y deberíamos aprender eso de Pablo. Pablo le daba honor a Cristo con toda su vida en cualquier circunstancia, fuera que él, como sabía claramente que podía ser condenado, incluso hasta la muerte, como luego más adelante en otra prisión salió juzgado, fue condenado y fue decapitado. Pero él seguía pensando en que su vida era una ofrenda para el Señor, en que su vida la iba a rendir al Señor, porque él sabía cuál era el costo que había asumido. Y por eso su identidad en él estaba seguro de su destino eterno, que es Cristo. Él sabía que si moría, inmediatamente iba a la presencia del Señor. Si muero, inmediatamente presente con Cristo. Quiero que miremos esto. En Colombia se gasta muchísimo dinero en medicamentos. Ustedes van a las EPS, yo voy frecuentemente allí. Y ustedes van a las EPS y parecieran las filas de gente como que estuvieran regalando algo. Y a ti no te regalan medicamentos, eso solo sucede con los que tienen el Sisbén. Pero todos los que pueden pagar su servicio de salud,
ese servicio de salud le cubre los medicamentos, por lo tanto los está pagando, pero las filas allá en las EPS es como si estuvieran regalando algo, es como si quisiéramos demostrarle nosotros al mundo que no queremos morir. Y peor aún, que no queremos ser viejos. Pero nosotros no podemos detener eso. Pero sepa esto usted también, que aquí en Colombia muchos hombres y muchas mujeres gastan o gastamos billones de pesos en tintes para el cabello y para tratar de evitar que la piel se envejezca. Quisiéramos evitar la caída del cabello y si se presentase una alopecia en los tiempos tempranos de una joven o de un joven, les aterraría y tal vez muchos correrían a esconderse para que nadie los vuelva a mirar. Porque sufrirían enormemente si por cualquier circunstancia se les llegase a caer el cabello. Pero quiero aclarar algo. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado. Yo no estoy diciendo que cuidarse la piel o tinturarse el cabello sea pecado. Si lo quiere hacer, hágalo. No estoy diciendo yo que eso es pecado. Pero lo que sí estoy diciendo es que debemos examinar profundamente el por qué hacemos eso. ¿Es que tienes miedo a ser viejo? O mejor, ¿es que tienes miedo de morir? Y si es así, ¿por qué? Usted debe saber esto, mis hermanos. Mucha gente, muchísima gente tiene miedo de la muerte. Pero más aún, son muchísimos los que tienen miedo a tener apariencia de viejos. A eso le tienen terror. A eso le tienen pánico. ¿Cómo será que hasta odian las canas? He visto yo mujeres jalándose la piel, usted las ve ahí en internet, jalándose la piel, como que odiaran que la piel se les estuviera arrugando. Y piensan algo tan horrible, piensan que la vejez y la muerte van a tener victoria sobre ellos. Además, porque es cierto para los que no creen en Cristo. Y ellos saben que pronto, como dicen por ahí, tarde o temprano, van a ser comida de gusanos. En cambio, Pablo piensa todo lo contrario. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. La perspectiva del apóstol Pablo es todo lo contrario. Él tiene anhelo y él tiene esperanza porque conoce su destino eterno. Y viene una pregunta para ti. ¿Tú tienes certeza de tu destino eterno? ¿Tienes certeza? ¿Sí sabes para dónde vas? Ahora, Luisa hacía algunas preguntas aquí. Pero la mayoría estaban callados. Y ustedes deben saber algo. Los pastores Juan Manuel y yo callamos y algunos de los líderes también callamos o callan, esperando que tú des una respuesta. Pero nosotros conocemos, yo conozco mi destino eterno. ¿Tú lo conoces, el tuyo? ¿Tú sabes qué pasa si hoy mueres? Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Si has creído en Cristo. Así de sencillo. Pero si tú no eres cristiano, entonces esta noticia
es terrible para ti. Por eso necesitas arrepentirte de tus pecados, para que si te mueres hoy, o te mueres en 8 días, o en 15 días, o en un mes, tu destino eterno, sepas que cuando pediste perdón al Señor y te arrepentiste de tus pecados y te reconciliaste con el Señor, fue porque Él lo hizo primero por ti. Amén. Repito, Pablo tiene anhelo y Pablo tiene esperanza porque conoce su destino eterno. Y nosotros también debemos saber que debemos conocer nuestro destino eterno, porque conociendo nuestro destino eterno jamás seremos avergonzados, como el mismo Pablo lo dijo. Él nunca sería avergonzado, sea que muriera, sea que viviera, sea que saliera de la cárcel, él jamás sería avergonzado porque sabía en quién había creído. ¿Y en quién creyó? En Cristo nuestro Señor, quien murió en la cruz, quien vino y entregó su vida como ofrenda voluntaria para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Todos nosotros, todos los seres humanos, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No teníamos esperanza y si muriéramos, íbamos directamente al fuego eterno del infierno. Por eso Pablo dice que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Y es lo que quiere la palabra de Dios que nosotros entendamos. Que Cristo sea exaltado en nuestro cuerpo. Que Cristo sea enseñoreándose de nuestro cuerpo. Que Cristo sea magnificado. Que Cristo sea glorificado en nuestro cuerpo. Y esto significa que Cristo resucitado le ha dado al creyente que así lo manifiesta, como en Pablo, le ha dado toda confianza para tener esa certeza, ya sea que muera hoy o que su futuro de muerte sea lejano, tiene como Pablo esa seguridad de que si vive o que si muere, ese no es el fin. Como los que le tienen miedo a la muerte y no quieren creer en Cristo. Ellos sí saben que la muerte, cuando lleguen allá, serán comida de gusanos. Pero nosotros los creyentes, los cristianos verdaderos, no, porque nuestro fin, el futuro nuestro, ni la vejez ni la muerte triunfarán sobre nosotros. Amén. Amén. Muchos dicen, escuche esto, muchos dicen, y está muy de moda hoy en día, cada cual tiene su propia opinión. Y estoy de acuerdo en que, por ejemplo, escoger entre un vehículo rojo o un vehículo blanco no es mejor que elegir entre uno negro, porque cada quien tiene sus propios gustos y sus opiniones, ¿cierto? Pero en las cosas de la muerte y de la vida, que solo son de Dios, óigase bien, que solo son de Dios porque Dios tiene el dominio sobre la vida y el dominio sobre la muerte, no se puede decir que cada cual tiene su propia opinión. Ahí no cabe, ahí no aplica. Ahí no sirve eso de que alguien pueda decir, no, pero es que usted tiene una opinión frente a la vida y en la muerte en tal cosa, pero yo tengo otra opinión. No, no hay otra opinión, ahí no cabe, porque el dueño de la vida, el que da la vida y quien la puede quitar y arrojar un alma en el infierno, es uno solo, Dios Todopoderoso. Por eso debemos confiar únicamente en nuestro Señor. No hay otro camino.
Ni siquiera hay un sistema religioso que te enseñe otras cosas diferentes. Eso no te sirve, no aplica. En otro ejemplo, si un médico dice que para levantar a un paciente, este necesita antibiótico, pero aparece otro médico que dice, no, mejor que le den aspirina, porque consideran que la opinión del médico es una y la del otro médico es otra. Ahí tampoco aplica, porque si le dan aspirina se le muere el paciente. No sirve esa perspectiva de llegar a decir, no, pero yo opino esto. No sirve. Ahí no aplica, porque se trata de salvar una vida. Por eso Pablo no dice, mi opinión es esta o aquella. Con toda seguridad, él más bien afirma que él está seguro de su futuro porque conoce la verdad. Conoce a Cristo. Conoce que Cristo murió y resucitó y lo derribó a él en el camino a Damasco. Y tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Tú has tenido ese encuentro personal con Cristo? Ese es un anhelo que debe estar todos los días en nuestro ser. Porque muchos cristianos, usted debe saber esto, muchos cristianos llegan a un nivel donde quieren es satisfacción de mercado, de vehículo, de educación, de un bien para vivir, un apartamento o una casa, de un viaje, y con eso se sienten bien. Pero si son de esos cristianos, que yo espero que aquí no haya ni uno solo de esos, si son de esos cristianos que piensan así, entonces hay que enterarlos, y si aquí hay alguno, debe enterarse entonces que su destino eterno va a ser primero comida de gusanos y confinación en el infierno, o confinamiento en el infierno por toda la eternidad. Nosotros, creo yo entonces, que debemos unirnos al pensamiento del apóstol, que es el pensamiento de Cristo. Filipenses 1:21, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. ¿Es claro para ti? ¿Sí es claro para ti, iglesia? Si tú te mueres hoy, inmediatamente, si eres creyente, vas a la presencia del Señor. Pero y si no mueres, entonces quiere decir que el Señor te está permitiendo vivir más para Cristo, para que hagas la obra de Cristo. No para que te preocupes por un sueldo, porque eso es añadidura. No para que te preocupes por una empresa, porque eso es añadidura. Y no estoy diciendo yo que no trabajes o que no tengas empresa. No, sí, sigue esforzándote por eso, pero no poniéndolo en el primer lugar, porque el primer lugar en tu vida lo debe ocupar únicamente nuestro Señor Jesucristo, Señor y Dador de todas las cosas. Porque además, el Señor es el que da los trabajos, pero también los puede quitar. Ayer en la reunión de hogar de extensión, le contaba a mis hijos cómo era Cuba antes de 1959. Y ustedes deben saber que muchas de las películas mexicanas que fueron famosísimas en esa época de los años 50 para atrás en Cuba, la mayoría eran filmadas en los hoteles cubanos. Y se veía La Habana y las diferentes ciudades prósperas, bonitas. Se veía a la gente alegre,
y alguien se tomó la molestia de hacer un paralelo entre 1958 y 2018 de los mismos lugares, unas ruinas completamente asombrosas. Y diciendo, mire lo que le esparcieron al mundo, que yo creo que usted lo ha escuchado, que la medicina de Cuba es la mejor del mundo. Mentira. Eso es mentira. ¿Saben por qué salió eso? Porque el médico que salía de Cuba, ni siquiera hoy, una persona que no se gana ni siquiera la mitad del salario mínimo, gana mucho más de lo que gana un médico especializado en Cuba. Menos de la mitad de un salario mínimo aquí en Colombia significará, hablemos de 400,000 pesos. Un médico especialista en Cuba no se gana 400,000 pesos mensuales. Y por eso cuando ellos empezaron a huir, la mayoría de médicos, la mayoría de músicos, los artistas como Celia Cruz, los artistas famosos que fueron por el mundo, salieron porque ellos allá no tenían esperanza como sí la tiene Pablo y como usted la tiene si es cristiano. Si confía en Cristo, si su vida usted la entrega verdaderamente al Señor, a su servicio. ¿Por qué? Porque Cristo, que es dueño de la vida, es quien gobierna las naciones y su gobierno no ha escapado de sus manos. Otra cosa es que aquí está el príncipe de este mundo, pero Dios controla los impulsos del diablo. Dios controla los ataques del diablo. Y el diablo únicamente hace lo que Dios le permita hacer. Amén. Entonces, vuelvo a recordarles, ¿dónde estaba Pablo? Estaba encarcelado en Roma. Y les decía yo que ese no fue su último confinamiento, pero él no tenía ese conocimiento en ese momento que escribía esa carta. Él no sabía que iba a ser encarcelado nuevamente. Le esperaba más adelante un juicio, el cual tenía que pasar en ese juicio de saber si era liberado o ejecutado. Pero esa no era su angustia. Esa angustia él se la entregó al Señor. Y muchos viven preocupados. Muchos viven preocupados. Es que este matrimonio que yo tengo, no soy feliz, no soy lo suficientemente feliz porque me hace falta esto, me hace falta esto, me hace falta esto. Pero su verdadera felicidad únicamente está en Cristo. Ponga su vida en el orden correcto, ponga su vida en Cristo y será verdaderamente feliz. Las dificultades en el hogar, Dios las soluciona cuando nosotros ponemos nuestra vida al servicio de Cristo, cuando lo conocemos a Él, cuando nos entregamos a Él por una razón, porque es que Él resucitó. Y si hay alguien aquí que no crea que Cristo ha resucitado, pues debe saber que hay montones de evidencias, como Pablo escribe, que fue derribado camino a Damasco y que fue el Señor Jesucristo mismo quien le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así hay montones de evidencias escritas en la palabra y muchos aquí tenemos esas evidencias de que Cristo vive en nosotros y de que nos ha fortalecido para seguir hasta adelante con nuestra vida hasta este preciso momento. Porque Él es el Señor de la vida. Porque Él es el Verbo que resucitó y el Verbo que se hizo carne y el que habitó entre nosotros. Por eso fue que fue enviado por el Padre y se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, y habitó entre nosotros.
y murió en la cruz y resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos. Ese Dios es el que quiere salvar tu vida y levantarte para que tengas vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, si nuestra perspectiva de vida es de este mundo, estamos perdidos. En este mundo podemos tener visión de reino, pero trabajando para el Señor. Únicamente sirviéndole al Señor. No quiere decir eso que usted vaya y renuncie a su empleo y se venga a entregar exclusivamente a la iglesia. Dios sabe a quién elige, pero el que tenga a Cristo en su corazón debe entender que en lo que haga, allá le presta un servicio a Cristo para la gloria de su santo nombre. Amén. Porque es que la misión es exaltar a Cristo. La misión y la visión mía con esta serie que se inicia el día de hoy es que a través de estas 9 predicaciones que voy a traer, es que Cristo sea magnificado por ti en tu cuerpo. Es que tú sepas que no estás solo. Es que tú sepas que el resucitado vino a morar en ti si tú lo crees. Es que tú sepas que no estás solo porque tienes al Espíritu Santo, porque tienes la plenitud de la deidad gobernando tu vida si tú se lo permites. Amén. Aquí en nuestra iglesia, en esta iglesia Visión Colombia, hemos predicado mucho para los que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque para muchos que vienen aquí, la tierra es todo lo que hay. No hay otra. Solo creen en las cosas terrenales. Dicen, no, a mí pueda usted decirme lo que quiera, puede leerme la palabra 1000 veces, pero yo solo creo en lo que hay aquí, en lo natural, en lo que yo veo con mis propios ojos. Y empeñarse en eso es estar perdido, porque eso es lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? El mundo ofrece dinero, popularidad, poder, placer, prestigio, pero eso no te asegura vida eterna, jamás. Jamás. En cambio, para el apóstol Pablo, el punto clave está en esa última frase que les leí, cuando él explica, cuando Cristo va a ser magnificado, exaltado o glorificado, en él, dice, sea que yo viva o sea que muera. Y eso es lo que debemos aprender a expresar cada uno de nosotros. Porque ya no estamos preocupados por la muerte. El que murió y se murió sin Cristo, pues ¿dónde está? Usted lo debe saber. La Escritura dice, ¿dónde está? Pero usted sí debe estar preocupado porque si muere o vive, que Cristo sea su Señor. ¿Y su familia? Yo sé que la muerte produce duelo. La muerte de un familiar produce dolor. Y entre más cercano sea el familiar, más dolor produce. Aquí en esta iglesia hemos sido afligidos en varias oportunidades por el duelo, porque varias personas, miembros de esta iglesia, desde que se inició hasta el día de hoy, han muerto varias personas, pero la mayoría que han partido con Cristo. Y nuestro duelo ha sido corto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado la paz. Por eso te digo y te repito, si mueres y has creído, inmediatamente pasa a la presencia del Señor. Pero tu familia ya sabe eso.
¿Tus amigos ya saben eso? Que si morimos estamos presentes al Señor inmediatamente. Y presentes, y fuera de eso esto, hermanos, conscientes. ¿Sabías eso? Conscientes. Si morimos los cristianos, presentes al Señor y conscientes. Y luego vendrá el Señor si es que no ha venido. Entendamos bien, cuando un hombre está con vida, es con vida que puede glorificar a Cristo. Estando aquí con vida es que tú tienes la oportunidad de glorificar a Cristo. ¿Cómo? Predicando en su manera de vivir, en sus obras, en el uso de sus talentos, en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de actuar en la sociedad, como miembro, como ciudadano, como miembro de una sociedad. Usted tiene toda esa oportunidad de glorificar a Cristo con sus hechos, con el manejo que usted le da a su economía, con la manera como usted se comporta como esposa o como esposo, con la manera como usted se comporta como hijo o como padre. Usted puede glorificar a Cristo predicando, enseñando, discipulando. Eso es. Y si tiene a sus padres vivos que pertenecen al sistema religioso tradicional, que es una herejía, que es una perdición, usted tiene la responsabilidad asignada por el Señor de decirles la verdad para que salgan de allá. Porque el Señor nos llamó para que magnifiquemos su nombre, para que lo honremos a Él, para que lo glorifiquemos a Él. ¿Cristo puede ser glorificado en un hombre muerto? Pues Pablo dice que sí. Porque si Él muere, gloria a Cristo como creyente. Amén. El que no es creyente y se muere sin Cristo, no puede glorificar a Cristo porque se va a un lugar completamente diferente. Entonces, yo sé, mire, aquí tenemos una mixtura de personas diferentes. Tienen abuelitos, abuelitas, tíos, primos, padres, vecinos, amigos, cuñados, cuñadas, padrinos, lo que sea que tengan de cercanos, ya tienen destino eterno asegurado. Miren por qué es que debemos ir y no podemos esperar que pase no sé cuánto tiempo para que tú digas, ahora sí estoy preparado. Ya estás preparado porque ya conoces la verdad. Amén. Ya conoces la verdad, hijito. Ya escuchaste la verdad y esa verdad es la que hay que ir a llevarle a ellos. Al borracho, al drogadicto, al mentiroso, al engañador, al golpeador, al maltratador. A ellos a los que hay que ir a llevarles el mensaje para que se arrepientan de sus pecados, para que vengan a Cristo, para que su manera de vivir cambie, para que sus obras se conviertan en buenas, para que salgan de la muerte porque están muertos en sus delitos y en sus pecados. Dios quiere darles vida y vida en abundancia. Entonces encontramos aquí una gran contradicción para la gente de este mundo y para su mentalidad. Porque ellos, para los mundanos, la muerte es su última derrota. No hay más.
Y esa es una verdad. Pero si han creído en el Señor y se arrepienten de sus pecados, entonces la muerte es un paso para ir a Cristo. Amén. Tú eliges. Tú eliges. Dios te concede esa gracia. Mire esto. Una vez, el gran conquistador Alejandro Magno estaba mirando a su ejército con lágrimas en los ojos. Y uno de sus generales se le acercó con miedo y le preguntó por qué estaba llorando. Y Alejandro le contestó que en pocos años esos hombres iban a morir por viejos. Y esa es la perspectiva de este mundo. Ellos creen que la muerte va a llevar a todos a la oscuridad y a las tinieblas, pero esa no es la perspectiva del cristiano. El cristiano sabe que si muere, está presente en el Señor inmediatamente. Pablo mismo lo ratificó. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 2:17. Dice: sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida, derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes es una ofrenda a Dios, y quiero que ustedes todos participen de esa alegría. Amén. A todo aquel que ha creído, aquí está Pablo más afianzándose, asegurándose en que su vida definitivamente se la entrega al Señor, porque Él conoce su destino eterno y quiere que tú conozcas a través de la palabra ese destino eterno, y no importa lo que pase de aquí en adelante, tu vida es una ofrenda en sacrificio agradable al Señor. Amén. Tu matrimonio, tus hijos, todo cuanto haces es una ofrenda de sacrificio vivo, agradable al Señor, porque en Él somos, en Él vivimos, porque fuimos creados para la gloria de su santo nombre. Por eso es que Pablo dice que debemos participar de esa alegría. Y el cristiano debe ser alegre, gozoso. No debe vivir en congojas, sino sabiendo que si está afligido en abundancia o en escasez, en persecución o en gran necesidad, Cristo no se ha olvidado de usted. Jamás, nunca lo hará. Por eso Él da instrucciones a la iglesia. En Filipenses 2:14 al 16 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. En este mundo estamos. Nuestras familias nos van a rechazar. Dice, aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. En Visión Colombia, el trabajo de Pablo no ha sido inútil, porque Cristo, como vive en Pablo, Cristo vive en el corazón de cada uno de los creyentes de Visión Colombia. Y por eso damos la gloria al Señor. Por eso honramos su santo nombre. Por eso nos dejamos conmover por la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, al espíritu, a lo interior nuestro, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Romanos 12, del 1 al 2 nos dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Recuerden, Dios siempre tiene planes buenos para nosotros. Sus planes son buenos, agradables y perfectos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mentalidad renovada, que estemos vivos para honrarle y obedecerle. Y precisamente Iglesia IBC, debido a que solo Él quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos vida nueva, entonces todos nosotros deberíamos con gozo, en sacrificio vivo, ponernos a su servicio. Amén. Todos. Por una razón. Todos los cristianos tenemos este llamado. Todos, no hay ni uno solo. No hay ni un solo cristiano que pueda decir, no, pero yo no tengo llamado, como lo escuchábamos en el pasado, ¿no? No, pero a mí Dios no me ha llamado. A mí no. Todos los cristianos tenemos un llamado. Todos los cristianos tenemos el llamado a no conformarnos a este mundo, porque este mundo es corrupto y cada uno de nosotros lo sabe. Este mundo, escúchalo bien, mi amado, este mundo no nos va a ayudar a salir adelante como algunos dicen. Yo soy un paciente adolorido. Un día me mandaron a la clínica del dolor. Y el médico que me atendió, un especialista en dolor, se sentó, me miró, cruzó los brazos y me dijo, aquí te vamos a ayudar. Han pasado 8 años. Nunca me ayudó. Este mundo no nos va a ayudar. Cristo, el que todo lo puede, Él sí va a ayudar en tu causa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu economía, en tus estudios, en tu dirección, en tu sabiduría, en tu inteligencia. En cuanto emprendas en esta vida, Cristo el Señor, Él es el único que te va a ayudar genuinamente y no te pide sino tu obediencia a cambio. Amén. Segunda de Corintios 4:18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Cristo permanecerá para siempre, su palabra no pasará, su palabra permanecerá para siempre. Nuestra esperanza está en Cristo de manera suprema, porque Él es supremo sobre toda la creación. Cuando atravesamos duelos o enfermedades terribles, persecuciones por su causa, esto nos lleva a descubrir que en esta vida lo que vivimos aquí no es todo lo que hay. Hay una vida después de la muerte y allá es donde nos vamos a gozar verdaderamente con el Señor eternamente y para siempre. Saber que viviremos por siempre con Dios en un lugar donde no va a haber pecado, donde no va a haber sufrimiento, donde puede y debe vivir toda la creación que Dios hizo y escogió, allí nos gozaremos todos, porque estaremos enfrentando una nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24, nos dice, esta es la razón por la cual nosotros vamos a vivir allá con Él, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes.
Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y aquí concluimos. Amada iglesia, amado hermano, tenga esto muy presente. Podemos sufrir por muchas razones. Algunos de nuestros sufrimientos son el resultado de nuestro propio pecado. Pero no todo es así. Aférrate a Cristo para que sean borrados tus pecados e iniquidades. Otros pecados tienen lugar por nuestra necedad. Y por eso hoy el Señor dice, soldado advertido. Estás advertido, ¿cierto? Pero no lo dijo el Señor, lo dijo el Señor Barrera, que está aquí presente. ¿Sí? Soldado advertido no muere en guerra. Aquí está la palabra del Señor. Aférrese a la palabra, conozca la palabra, porque sin la palabra no podemos tener sabiduría. Otros pecados son el resultado de que vivimos en este mundo caído. Por ejemplo, tenemos un gobernante que quiere hacer todo lo malo en contra del pueblo colombiano. Estamos en un mundo caído, pero el Señor a sus hijos los guardará. Amén. Pedro el apóstol se refiere al sufrimiento que viene como resultado de hacer el bien. Cristo nunca pecó, sin embargo, sufrió a fin de que nosotros todos pudiéramos ser libres. Y por eso debemos tener paciencia, calma y confianza en que Dios tiene sobre nosotros el dominio del futuro. Amén. Preocúpate por conocerlo a Él.